Bienvenidos al taller de corte de jamón de Redondo Iglesias. A continuación vamos a proceder al desenfundado del jamón. Para ello, con un cuchillo corto retiraremos la malla protectora, retiraremos el papel protector y nos aparece el jamón perfectamente enfundado al vacío. En esta ocasión vamos a explicar cómo cortar un jamón y para ello necesitaremos una serie de herramientas. La primera y fundamental es un jamonero que debe tener un soporte amplio y ancho con un peso suficiente para garantizar la sujeción del jamón y una serie de cuchillos que deben de ser cuchillo jamonero con el que únicamente se cortará el jamón, cuchillo de hoja ancha para limpiar el jamón y pelarlo y un cuchillo pequeño o puntilla con el cual marcaremos los huesos y nos ayudará en las zonas recónditas. Utilizaremos la chaira para conservar el filo del cuchillo durante el corte del jamón. Para elegir una buena pieza es fundamental ver su aspecto. En este caso es un jamón ibérico de bellota. Al ser ibérico tiene una forma muy alargada, los serranos sería un poquito más curvo y fundamental, la caña del jamón ibérico debe de ser lo más estilizada posible y lo más recta. La pezuña debe de estar perfectamente afilada y con un pequeño desgaste que indica que el cerdo ha estado corriendo por la montanera. Si la pezuña fuera totalmente recta y sin desgaste, habría estado criado en cautividad. La forma de distinguir que el jamón está en su perfecto momento de curación sería al tacto, al hundir el dedo, notaríamos cómo la grasa cede de una manera tensa. Las partes del jamón son 4 fundamentalmente. La primera parte sería la maza, la parte superior del jamón cuando la pezuña está hacia arriba, que es la parte más jugosa y la que más carne tiene. Jarrete, que es la parte entre el codo y la maza, que es una parte jugosa, si bien con poca carne. La contramaza o babilla, que es la parte más curada del jamón, y la punta, que es la parte trasera de la cadera. Desde 2014 existe una normativa para diferenciar las calidades del jamón ibérico. La brida blanca indica jamón ibérico criado de forma intensiva en una granja. La brida verde indica jamón ibérico criado en libertad. La brida roja indica un jamón con una pureza de entre un 50 y 75% de raza ibérica que se alimenta de bellotas en la época de montanera. Y la brida negra indica una pureza del jamón del 100% ibérico y se alimenta de bellotas en la época de montanera. El eterno dilema de por dónde empezar un jamón, en nuestro caso queda resuelto, lo empezaremos siempre con la pezuña hacia arriba. El primer motivo es por seguridad. Dado que el hueso del jamón vendría por esta línea y tenemos 2/3 de carne en la línea superior y 1/3 de carne en la línea inferior, es lógico pensar que es más cómodo cortar 2/3 de carne con una buena base apoyada en el jamonero y al darle la vuelta que apoyaremos sobre el hueso, simplemente tener 1/3 de carne para cortar. El segundo motivo es por el tipo de jamón. Al ser un jamón ibérico, tiene aceites esenciales y grasas, que conforme vayamos cortando notaremos cómo va cayendo aceite, y ese aceite por gravedad nos va a dar en la contramaza una jugosidad que de otra manera, si lo cortáramos al principio, no tendríamos. Y el tercer motivo es que la gente, por error, piensa que la maza, que está un poco más tierna, se puede acabar curando en casa. Para eso tendríamos que tener unas condiciones tanto de humedad como de temperatura constantes como las que existen en los secaderos de jamones, cosa imposible en un hogar. A continuación vamos a empezar el jamón. Si fuera para un consumo en un solo día, se limpiaría todo el jamón completo para una comodidad en el corte y si va a ser para un consumo en casa, iremos limpiando las zonas del jamón que vayamos a consumir. Con esto conseguiremos que el resto de zona quede protegida por el tocino y por la corteza y comer el jamón siempre en las condiciones más óptimas. Para ello cogeremos el cuchillo de hoja ancha y entre 2 y 3 centímetros por detrás del hueso del tobillo haremos un corte inclinado hasta llegar al hueso del jamón. Una vez hecho ese corte, marcaremos con la puntilla y cogiendo el espesor de 1 centímetro la zona que pretendemos limpiar. En este caso vamos a coger aproximadamente 1/3 y estaremos marcando tanto por un lado como por el otro. Con esto dejamos perfectamente delimitado la zona que vamos a limpiar de jamón. Para limpiar utilizaremos el cuchillo de hoja ancha, siempre como medida de seguridad tendremos la mano por la parte de atrás del cuchillo e intentaremos cortar hacia adelante. Y en el momento en que aparezca el tocino de color rosita, ahí ya dejaríamos de limpiar y seguiríamos limpiando por el tocino de color amarillo.
Una vez tenemos limpio el jamón, la zona que pretendemos consumir, en el cual ya aparece el tocino de color rosa, empezaríamos con el corte. Para el corte cogeremos el cuchillo jamonero, que solamente se utiliza para cortar jamón. Lo cogeríamos de manera firme por la empuñadura y con el pulgar apoyado en la zona superior para garantizar un buen corte. Una vez tengamos unas cuantas raciones cortadas, es conveniente pasar la chaira para conservar el filo del cuchillo. Conforme vamos loncheando, aparecerá, en este caso ya nos ha aparecido, el hueso de la cadera. Para poder sacar las lonchas de hueso de la cadera y que el cuchillo jamonero no pierda el filo, usaremos la puntilla. Con la puntilla marcaremos alrededor del hueso, con una profundidad de aproximadamente 1 centímetro, marcaremos el contorno del hueso. Solamente marcamos 1 centímetro de profundidad para garantizar que la carne del jamón siga unida al hueso por la parte inferior y no se nos mueva mientras que seguimos cortando. El tamaño de la loncha debe de ser de unos 3 centímetros por la longitud de la maza del jamón. Conforme vamos cortando las lonchas, la manera óptima de emplatarlas sería en plato redondo, empezando desde la parte exterior del plato hacia el interior. Las lonchas menos vistosas o más estrechas se colocarán en el centro del plato y las más vistosas en la parte exterior. Conforme vamos avanzando con el corte, van saliendo tanto el hueso de la cadera como la otra parte de la cadera y tenemos la punta. La punta es necesario bajarla de forma oblicua para intentar que tenga la menor cantidad de carne a la hora de darle la vuelta que apoyaremos en el hueso y que no se nos descuelgue y poder tener un corte cómodo cuando le demos la vuelta al jamón. Cabe destacar que las lonchas de esta zona, por estar pegadas al hueso, son de mayor sabor. Una vez hayamos consumido el jamón diario, tendremos que conservarlo. La forma correcta de mantener el jamón es cubriéndolo con un film transparente si estamos en invierno o con un papel de aluminio si estamos en verano. Con eso y cortando a diario el jamón es más que suficiente. Una vez hemos consumido la maza del jamón, damos la vuelta al mismo y procedemos a consumir la contramaza. Para ello cogeremos nuevamente el cuchillo pelador de hoja ancha y continuaremos el primer corte que hemos hecho al inicio del jamón por este lado. Y una vez lo tengamos hecho, empezaremos a pelar el jamón y a limpiarlo para poder consumir toda esta zona. Aquí, al haber menos grasa, tendremos que cortar las lonchas lo más finas posibles. Lo tenemos preparado para consumir la babilla o contramaza. Vamos deslizando el cuchillo y cortando las lonchas lo más finas posibles. Una de las preguntas frecuentes que se realizan es ¿qué son los puntitos blancos que aparecen en el corte del jamón? Estos puntitos blancos aparecen cuando la curación del jamón se ha realizado de manera lenta, pausada y con las condiciones de humedad y de temperatura adecuadas. Con lo cual debemos de quedarnos con la idea de que estos puntitos son un síntoma de calidad y de buena curación del producto. Llegados a este punto, en la parte superior aparece el hueso de la rótula. Este hueso es conveniente quitarlo para poder lonchear con mayor comodidad. Una vez hemos llegado al hueso por la parte de la contramaza, retiraremos los laterales que no son loncheables y los utilizaremos o bien para tacos o bien para guisos de cocina. Aunque pueda parecer que el jamón ya está finalizado, todavía tendríamos los huesos que con unos cortes precisos en las articulaciones nos daría un producto exquisito para todo tipo de caldos. Lo que hemos hecho ha sido unas pequeñas nociones, espero que hayáis disfrutado, por mi parte ha sido un placer.